Pues siempre he trabajado con software libre desde hace muchos años, desde que me dijeron que para ser buen hacker había que saber Linux, no como tú que sabes Windows. Yo me acuerdo una pregunta que me han hecho en este tipo de entrevistas con las tecnológicas más grandes del mundo, que fue, estaba en el avión esto fue en Google también, con los fundadores de Google, ¿no? Sí, no sé Eh, qué. estaba en un avión con ellos, un vuelo de no sé cuántas horas. Tú tienes tu portátil. ¿Cómo lo hackeas? ¿No? Esa herramienta la que empezó como un programita que yo desarrollé para aprender principalmente, lo hice público, lo hice software, lo hice libre con licencia Apache y demás. Empezó a crecer, bueno, principalmente resuelve un problema que tiene mucha gente que se va a la nube. Luego preguntaré. Lo que pasa es que cuando venís los andaluces y decís cerveza, ya no lo sé, ¿no? Porque ya sabéis que nos metemos con lo de la Cruz Campos. No sé si eres No, de Cruz he Campos. dicho cerveza. Eres de Granada, pero en Granada tienen buena cerveza, ¿no? Tenéis la He Alhambra. dicho cerveza y me refería a Alhambra. Incluso me he podido referir también a Mau. O sea, cualquiera diría que no, de Peñaperros para abajo las cosas son diferentes. Pues no Sí, que son un poco diferentes. mito, ¿no? También un Sí, poco de lo sí. que. Los clichés estos que se Sí, ponen, ¿no? total. El mismo cliché que hay con Andalucía de tal, que podríamos decir todo lo contrario. Hay también con muchas ciudades de Estados Unidos y con muchos ingenieros de Estados Unidos que se le cae el lápiz, lo mismo que se le puede caer a uno de Alcorcón. Entonces, me parece mucho ese modelo porque hoy en día podemos remontarnos a la piratería del software, en el que tú tenías un software y te lo pirateabas y no pagabas Mm. nada, ¿no? Entonces, que tú hagas un software que la gente quiera comprar, independientemente de que tenga la rama libre, me parece una decisión y que la gente decida. Conocí los movimientos que había en aquella época aquí en Madrid, como Madrid Wireless, los Hack Labs, de los que Javi, por ejemplo, habló mucho aquí también. Y me explotó la cabeza. Dije, wow, esto de conocer a gente que sabe tanto y de poder empaparme de ellos. Tuve la suerte de empezar a trabajar muy pronto y de darme cuenta que esto del hacking o de la ciberseguridad era lo que me daba la energía. No Sin querías. embargo, yo me tiraba las noches enteras haciendo otras cosas súper chulas de conocer cómo funciona el protocolo HTTP, cómo funciona el protocolo SNMP, en fin, todo ese tipo de cosas que las necesitas para entender cómo funciona Internet y para hackearlo, ¿no? Más que saber cómo hacer cualquier otra cosa. Pues fíjate que pienso al revés. Piensas al revés. Pienso al revés, sí. Yo no me fui a San Francisco, a Silicon Valley, donde, ¿no? Me fui a Atlanta. De la ciudad de la Coca-Cola, ¿no? Sí, de hecho viví en la calle de la Coca-Cola un tiempo. Entonces, al final, es un éxito seguro, pero para que entendáis eso, ¿no? Que hay 15 millones de personas que se han descargado la herramienta, 300.000 al mes. Unos 300.000 descargas al mes, sí. Esto es brutal. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Otro episodio más, otro capítulo, otra aventurilla más del podcast. Y hoy en esta ocasión tenemos un invitado. Yo en estas notas que he puesto, estas notas mágicas, que algún día no sé si tendré sentido publicarlas, si alguien querrá leerlas, he empezado diciendo wow, porque la verdad que es una persona, igual que se dice un proyecto wow, ¿no? Una idea wow, pues esta es una de esas personas wow. Tenemos un amigo. Ahora cuando te das pinceladas creo que muchos ya lo vais a conocer, otros no vais a saber de quién estoy hablando. Es una persona que yo tuve la suerte de conocer por internet, cuando nos conocíamos las personas por internet, él no sé si se acuerda, pero esta persona trabajaba en una multinacional en Norteamérica y yo estaba haciendo una auditoría a un cliente que usaba este software, entonces yo me puse a ver un español trabajando en este software, él era jefe de producto, ingeniero de seguridad, no sé lo que era, entonces yo me creí con la moral o con la autoridad de decirle, oye, eres español, ayúdame. Entonces le mandé un correo, le dije, oye, perdona, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo serializa el nombre de no sé qué? O le pregunté algo técnico y esta persona, fijaros cómo era el mundo, me contestó. O sea, me ayudó. Sin haberme conocido de nada, y no creo que fuera por mi belleza, ¿no? Porque aunque ya sabéis que yo siempre he intentado vivir de mi físico, pero en aquella época no fue posible. Entonces ya esta persona entró en mi mundo hace 10, 15 años ayudándome, ¿no? Entonces esta persona tiene un proyecto súper interesante, ha trabajado en empresas muy interesantes y tiene un proyecto personal relacionado con el open source muy bueno. Le ha dado una capa a ese open source, que ahora hablaremos de ese movimiento, le ha dado un proyecto empresarial
top mundial. Es decir, ahora mismo las empresas se lo rifan por poner la inversión ahí en su empresa, porque es una empresa que está triunfando en el mundo, ha triunfado y va a triunfar y está revolucionando muchos conceptos. Entonces, ¿por qué no acercaroslo aquí, ¿no? En vez de quedármelo yo a mí y mandarle correos y quedármelo para mí, pues lo compartimos entre nosotros. Y para mí es un orgullo presentaros a Tony de la Fuente, director de Prowler. Tony, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por venir. Buenas tardes, gracias por invitarme. La verdad que es un placer porque con gente de este tipo, yo como digo, son formaciones, son experiencias de vida que no están pagadas, ¿no? Entonces, por mucho que nos vayamos a comer y estemos bebiendo aquí algún brebaje o agua, no lo sabemos, lo dejamos ahí, pero siempre hacemos la misma broma, es agua, somos gente sosa. No es agua. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Que, pues si algún patrocinador quiere que pongamos su nombre de la bebida. Pero es una persona, tío, que yo lo he conocido en alguna faceta laboral. Ya, pues al final con este podcast tengo la suerte de acercarme con ellos a nivel personal y es un placer, Tony. De corazón, gracias por estar aquí. Vamos a pasar un ratito interesante con nuestros amigos. Muchas ganas de hablar contigo. Y verte en persona también, que creo que no habíamos visto una vez o dos veces. O a lo mejor ninguna. O a lo mejor ninguna. No, porque ya como lo he soñado tanto, a lo mejor, pero no nos habíamos visto. Y sí que es cierto que te admiro mucho. Entonces, para compartir un poco esa admiración que proceso hacia ti, lo típico de las preguntas. Esta es la pregunta más fácil del entrevistador. ¿Quién es Tony de la Fuente? Así es los highlights. Pues soy un apasionado de la tecnología, que empecé hace muchos años ya, como algunos de los que han pasado por aquí. Tuve la suerte de empezar a trabajar muy pronto y de darme cuenta que esto del hacking o de la ciberseguridad era lo que me daba la energía y no he parado desde entonces. Me vine con 21 a vivir a Madrid. Conocí los movimientos que había en aquella época aquí en Madrid, como Madrid Wireless, los Hack Labs, de los que Javi, por ejemplo, habló mucho aquí también. Y me explotó la cabeza. Dije, wow, esto de conocer a gente que sabe tanto y de poder empaparme de ellos. Tuve la suerte también de tener compañeros en el trabajo. Yo trabajé para consultoras de seguridad en aquella y alguna telco y demás. Compañeros de trabajo buenísimos que me explicaban todo, me cogieron y me explicaron los fundamentos de Internet y dije, bueno, esto es lo que quiero yo en mi vida y de ahí pues he estado estudiando muchísimo por mi cuenta, he trabajado en muchísimas empresas, he desarrollado lo que he podido porque nunca aprendí a programar, pero he programado todo lo que he podido haciendo muchos copy-paste y mucho de todo lo que he podido. Y bueno, pues 27 años después de empezar a trabajar, ahora tengo, por primera vez, pues soy CEO de mi empresa. 27, parece que tiene 30, lleva 27 trabajando. Ya ahí dejo las matemáticas cada uno. No sabemos si ha hecho pacto con el diablo o qué crema usa. Se llama cerveza. Luego preguntaré. Lo que pasa es que cuando venís los andaluces y decís cerveza, ya no lo sé, ¿no? Porque ya sabéis que nos metemos con lo de la Cruz Campo. No sé si eres de Cruz Campo. He dicho cerveza. Eres de Granada, pero en Granada tienen buena cerveza, ¿no? Tenéis la Alhambra. He dicho cerveza y me refería a Alhambra. Incluso me he podido referir también a Mau. Pero Cruzcampo, no, vale. Ya sabéis con quién nos estamos metiendo, ¿no? Has dicho Mau, el otro día salía uno en la radio que decía Mahou. Porque en casa decían Mahou. Sí, no sé. Cuando la cerveza va y dice, Mahou, ponme una Mahou. No sé qué me estás pidiendo. Literalmente, y es Mau, ¿no? Bueno, vamos a intentar en esta entrevista sacar un poquito de eso que ha contado así, porque esta persona te lo cuenta así, que parece que vino ayer, estuvo en Madrid, se dio 2 vueltas y han pasado 27 años. Pero claro, he visto en tu currículum que tiene una fase española, tiene otra fase norteamericana. Estuviste en empresas, creo que por las telcos, aunque no nos patrocina nadie, pero BBVA, Vodafone, Movistar. Pasaste de banca a sector telco, ¿no? He trabajado para telco varias veces, banco, he hecho algunos proyectos también, como proyectos, digamos, desde un tercero, una consultora de seguridad que trabajé unos cuantos años. Y luego he trabajado para fabricantes. Empecé a trabajar para una empresa que se llama Alfresco
Alfresco Sí, pero Software. digamos que eso ya, en esa parte ya salta a Estados Unidos. No, empecé aquí en España. Empezaste en Alfresco, ¿no? Empecé en Alfresco para España y Portugal. Que Alfresco era la solución, que ese software que dije yo que estaba auditando era un gestor documental y, Gestor documental, y tú sí, estabas de ahí, contenido. perdona, en España. Como ingeniero de soluciones, que se llamaba una forma técnica de decir preventa, ¿no? Porque yo había trabajado para un partner y conocía, digamos que he pivotado siempre entre software libre, ciberseguridad o las dos cosas a la vez, ¿no? Y me salió la oportunidad de trabajar para ellos directamente, es decir, de toda mi vida haciendo servicios, hasta aquel punto estoy hablando del año 2010. Y ahí empecé a trabajar para una empresa de productos y cambiar el paradigma totalmente. No es lo mismo trabajar para servicios que para un producto que en aquella época Alfresco era una serie A, de una startup serie A o algo así, iba como un tiro. Y yo llevaba a España y Portugal. Y siempre tenía la ilusión de irme a Estados Unidos. Y esta empresa tenía sede en Estados Unidos. ¿Tenía sede? No, era norteamericana. Era británica, pero luego se pasó todo o casi todo a Estados Unidos. Con lo cual el modelo cultural de la empresa era norteamericano o era europeo. Cuando yo me fui a Estados Unidos ya había un CEO americano y la verdad que cambió la cultura cosa americana, ¿no? La cultura bastante. Más de socio, más lo que se suele pensar, ¿no? Del vendor, ¿no? Del producto, ¿no? Sí, sí. Era una de las estrategias de ese cambio era para conseguir eso. No sé si se consiguió todo lo que ellos querían, pero desde luego fue para mí un lugar en el que aprendí muchísimo. Estuve 10 años en la empresa, o sea que trabajé desde... Cuando me fui a Estados Unidos me fui como principal para dar training a los de allí, principal engineer, para dar training allí y allí pues, aprendí un montón. Aprendí también a ponerme en mi cabeza en mi sitio y de dejar de idealizar cosas que idealizamos muchas veces desde aquí, por tecnología, porque nos gusta la tecnología, porque conocemos mucha gente de allí y también por las películas. ¿No? Pero bueno, la cultura del esfuerzo norteamericana, hasta que no la vives, creo que no. No, al final, porque mi amigo me dicen que al final no son trabajos, son estilos de vida. ¿No? Es que depende de dónde vaya. Te debe a la empresa y jornada de 12 horas y al final mucha orientación al negocio, resultados, no es tanto como aquí, que a lo mejor son más modelos funcionarios, ¿no? Si me permiten la expresión. Pues fíjate que pienso al revés. ¿Piensas al revés? Pienso al revés, sí. Yo no me fui a San Francisco, a Silicon Valley, donde no, me fui a Atlanta. La ciudad de la Coca-Cola, ¿no? Sí. De hecho, viví en la calle de la Coca-Cola un tiempo. Y allí yo era el último que me iba de la oficina. Y de hecho, aprendí a dónde se encendían las luces porque se apagaban solas. Y ahí me di cuenta de que, a ver, que no estoy hablando de un pueblo del medio oeste, estoy hablando de una de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Y hay cultura del trabajo y del esfuerzo, pero no mucho. O sea, cualquiera diría que ¿no? de Peñaperros para abajo las cosas son diferentes, pues no. No sí, un poco el mito, ¿no? También un poco sí, de lo que... Sí, los clichés estos que se ponen, total, ¿no? el mismo cliché que hay con Andalucía de tal, que podríamos decir todo lo contrario. Hay también con muchas ciudades de Estados Unidos y con muchos ingenieros de Estados Unidos que se le cae el lápiz, lo mismo que se le puede caer a uno de Alcorcón. Sí, me sale mucho ahora en los reels estos pagados de YouTube de publicidad, me sale uno que empieza con con el gancho de conoce al americano y no trabajan tanto como parece, ¿no? Como quitándole importancia, porque aquí parece que lo endiosamos de las películas que vemos del socio que llega a las 7 de la mañana y se apaga la luz a las 10 de la noche, pero al final es como tú dices, ¿no? Y además también depende del sector, ¿no? Depende del sector, depende de la persona, depende del momento. Yo no generalizaría de esa forma que en Estados Unidos van tal, ni aquí, sino que depende depende también de lo atractivo que te parezca el proyecto en el que estás trabajando. Piensa que en Silicon Valley hay muchísimas empresas, y empresas de startups de 20 empleados, de 15 y multinacionales como Facebook, Google y demás. ¿Tú crees que va todo el mundo a trabajar 12 horas en Facebook? No. Está claro. Sí, al final son ideaciones que hacemos, ideas idílicas. Dentro de ese currículum fabuloso que tienes, corrígeme porque al final esto lo está buscando en los medios públicos que hay. Y hablabas de la fundación, de la Free Software Foundation, de la Fundación Software Libre, que trabajaste para ellos, algo de IMATEMA ahí. Es que no sé si fue trabajo, proyecto. Sí, eso... Pero me llama muy la atención el ver BBVA, y no nada contra la BBVA, pero el pensar en mundo banca o en pensar en mundo telco y luego pensar en Stallman sin calcetines, ¿no? Con todo mi respeto al
el software libre. Entonces, es que como soy Windows 0, tengo que PTP con el software libre, aunque lo amo. Y trabajo Vengo a convencerte. Trabajo con Linux el 80% del tiempo, pero ¿has hecho algo así también de ese tipo? Después de mi segunda etapa en Telefónica, creo que fue, sí, me salió la oportunidad de trabajar para una empresa que hacía servicios en torno a software libre en Granada. Yo estaba en Madrid, volví a Granada y esa empresa también montó algo que se llama Fundación I+D del software libre. Eso es literalmente lo que tengo muy Y ahí pues sigue haciendo, esa fundación sigue funcionando, bastante software libre de diferentes índoles. Yo trabajé ahí como jefe de sistema, bueno, de lo que tocaba. Sí, al final de lo que tocaba porque pues siempre he trabajado con software libre desde hace muchos años, desde que me dijeron que para ser buen hacker había que saber Linux, no como tú que sabes Windows. Yo soy el siguiente. Entonces aprendí mucho FreeBSD. FreeBSD fue mi primer Unix, de hecho, sí, y Solaris y demás, y luego ya aprendí Linux, o medio aprendí Linux, y bueno, y muchas herramientas de software libre con las que desarrollábamos plugins y de ahí fue cuando conocí Alfresco, que me permitió luego saltar a Alfresco como empleado. Qué interesante al final. Bueno, y aparte es que no es lo mismo los que habéis trabajado con el mundo BSD, no es lo mismo Unix que Linux y no es lo mismo el Linux que conoce la gente ahora en día, ¿no? El Linux de hoy en día, el Ubuntu hoy en día no tiene nada que ver con... Sí, es que en aquella... me acuerdo cuando estábamos en Madrid Wireless y en los Hack Labs y demás, que para echar a correr cualquier cosa había que compilar el kernel, claro. Compilar el kernel, que compilarte el driver, luego la tarjetita, claro. Cosas normales. Nos comprábamos tarjetas en eBay, tarjetas Wi-Fi en eBay y demás, y tenías que compilar el kernel para ponerlo en modo AP y todo eso. Y eso era una pasada. Porque aprendía de cargar los módulos de forma dinámica, un montón de cosas súper chulas. Es impensable, ¿no? A los de Gentoo todavía les gusta compilárselo todo, ¿no? Creo que... Sí, bueno, y en BSD también los ports de FreeBSD, por ejemplo, siguen siendo compilados. Bueno, creo que siguen siendo compilados. Sí, se compilan. Mezcla eso, también estás leyendo un poco tu experiencia como profesor, porque creo que también has trabajado, bueno, profesor por supuesto, ahora veremos que también seguiste en Amazon Web Service, pero también estuviste creo que en la UOC y en algunos másters, ¿te has visto también por ahí, puede ser? No, en la UOC estuve, me apunté de alumno, pero, de la UOC. Pero no, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando yo empecé a trabajar con 19 y en cuanto terminé FP, y bueno, hice FP, luego un modulito así que aprendí un poquillo de PHP y cosas así, y diseño web, un poco, bueno, más que diseño web, más que diseño fue HTML, aprender HTML, que mola porque luego te ayuda a muchas cosas, ¿no? Sí, el peaje que hay que pasar, ¿no? Y ahí empecé a trabajar y luego dije, hostia, estaría bien si hago la carrera, ¿no? Y aprendo cosas, una buena base y tal, y me apunté a la UNED. Y era Turbo Pascal, creo. O Modula 2. Modula 2, sí, también. Y digo, hostia, yo ya estaba trabajando y yo sabía esto no lo había escuchado en la vida. Esto es tendencia. Trabajando. Y luego me apunté conocí a alguien de la UOC, no me acuerdo quién era, y tenía muy buen contenido, ¿no? Y dije, bueno, y por lo menos avancé. Digo, sí, era un poco más cercano a la realidad. Pues entonces pero digo, no me voy a poner ahora con C cuando ahora ni C y fui a un examen y dije, pues esto no es para mí. Y sin embargo, yo me tiraba las noches enteras haciendo otras cosas súper chulas de conocer cómo funciona el protocolo HTTP, cómo funciona el protocolo SNMP, en fin, todo ese tipo de cosas que las necesitas para entender cómo funciona Internet y para hackearlo, ¿no? Más que saber cómo hacer cualquier otra cosa. Una librería. A mí me pasó algo parecido, SNMP, Security Not My Problem, es lo que decíamos. Pero yo recuerdo, pero yo soy un año más joven que tú, aunque no parezca. Yo recuerdo con 15 y 16 años, bajarme los RFC puro y duro, pero me acuerdo que en aquella época fumaba de cigarrillos de la risa. Tony. Entonces, imagínate, con 15 y 16 años, con la motillo, como los chavalicos de barrio, llegaba a mi casa fumado y me cogía los RFC impresos en papel continuo y me los empollaba. Me molaba eso, Tony. Mira. O sea, en vez de yo ponerme a ver los Iron Maiden, los Guns N' Roses de la época o tal, mi flipe era saber las cabeceras del protocolo, cómo se montaba los bits de cabecera, el CRC del UDP, del DN. O sea, pero no porque algún profesor me lo dijo, porque si en aquella época un profesor me lo hubiera dicho, no me hubiera gustado. Claro. Pero entonces yo al final comprendí cómo funcionaba Internet.
como tú dices, ¿no? Sé cómo va Internet. Yo cuando veo cosas, o en su momento cuando era Sisami, hacía troubleshooting, hacía cosas de este tipo, digo, es que yo entiendo el lenguaje, o sea, sé cómo funciona, no a nivel electricidad, pero casi, ¿no? Que es algo Sí. que nos ha caracterizado a los hackers o a los que nos dedicamos a la ciber. En aquella había una, bueno, sigue existiendo la editorial O'Reilly, que tenía los libros de O'Reilly por cada protocolo, con su animalillo, ¿no? En la portada, que siguen haciéndolo, creo, ¿no? Hay un meme generator, yo he hecho alguno con un libro de murciano. O algo así. Sí, sí. Y yo me acuerdo de comprarme el de... Uno de mis primeros curros aquí en Madrid fue de administrador de correo electrónico, LDAP y todo eso, administrando Solaris y demás, que aprendí un montón de Solaris, almacenamiento, todas esas cosas súper chulas. Y dije, hostia, tengo que aprender el protocolo de correo electrónico, ¿no? Y me pillé el de O'Reilly y me lo leí de pe a pa. Luego IMAP, venga. Boom. Claro. Luego no sé. Y así tengo en mi casa un montón de libros de esos que me los empollaba y aprendí a hablar el protocolo haciendo un telnet al puerto. El tirón, ¿no? Así como siempre, como yo digo, hacer zoom a la tecnología. Claro, o sea, claro. no quedarte, porque luego te ponen un Puffy o te ponen un Exchange o te ponen un Zenmail y fíjate, al final son clics. Y fíjate que, en los grupos estos de los hack class, y me van a ver que me perdonen, sí que había gente que fumaba más que otra y yo no podía. Digo yo, si yo pongo a hackear, me pongo a hackear o a compilar cualquier movida o a aprender cualquier... Pero las dos cosas a la vez... Las dos cosas a la vez no, nunca se me ha dado bien. Yo no sé si se me dio bien, que solamente no, si no ahora estaría triunfando, sería cirujano, sería una persona de provecho, ¿no? Como decimos con mi padre. Pero sí que era lo digo, ¿no? Dentro de la broma, entender el contexto de que esto no es bueno, no estamos dando ninguna lección de... Pero lo que es esa pasión por saber lo que es, ¿no? De hecho, hace poco, han pasado 10 o 15 años, hablaban de no sé si era un mito o no, que en una de las entrevistas técnicas de Google te decían, dime lo que pasa desde que tú pulsas www.seguridadsi.com hasta que no sé si es un mito. ¿Qué pasa? No es mito. Entonces, a mí me ha pasado en Google y en Amazon. Entonces tú puedes ser que digas, lo más básico es, tú pones la URL y navegas hasta que ya tú me hables de cómo se renderiza el DOM, la prioridad de la caché del DNS o hasta las cabeceras HTTP, ¿no? Tú puedes hacer zoom hasta el nivel que quieras, ¿no? Entonces tú cuando tú quieres contratar a alguien, porque ahí estás hablando de redes, protocolos, estás hablando del core de Internet, ¿no? Es que es una pregunta que le puedes hacer a muchos perfiles diferentes para saber hasta dónde, y tirar por un sitio o por otro dependiendo de qué tipo de perfil estás buscando. Claro. De hecho, a mí yo llegué a la fase final de un proceso de selección en Google para Google Cloud y eso fue la pregunta más fácil que me pudieron hacer, la verdad. Y en Amazon también me la hicieron, pero yo ya sabía que me la iban a hacer porque me había visto 20.000 vídeos. Hay muchos vídeos de preparación para AWS. De preparación, claro. Y en AWS esa fue la vez que entré, porque había estado en 4 procesos antes. En varios años antes. Entonces podemos certificar que lo que estáis preparando es el psicotécnico. Lo preguntan. Y además es una pregunta preciosa. Yo también la he hecho, ¿eh? Porque te puedes explayar, decir, claro. Y la puedes preguntar a cualquier edad y cualquier nivel de trabajo. Y casi desde frontend hasta backend. Es que porque ya no se trata de que te vaya a decir todos los pasos, porque yo no sé si se te dice todos los pasos, pero cómo se desenvuelva. Y cómo tenga la capacidad de pensar, de razonar, de inventar. Porque eso no es que tú lo sabes de memoria. O lo comprendes o tú no sabes decírmelo. Y si eres un ingeniero frontend, me vas a decir cosas o me debes decir cosas seguramente diferentes a las de un backend. O si eres un pentester. Sí. Háblame del protocolo y háblame del TLS, háblame de... ¿no? Y yo te le pregunté, bueno, ¿TLS qué? ¿No? ¿Qué versión? Y tal, ¿no? ¿Y cómo se negocia? ¿Y dónde está la clave? ¿Y quién la guarda? ¿Y quién la valida? Es una pregunta muy guapa. Luego también está la pregunta esta famosa de si quieres, ¿a quién mataría? ¿A tu padre o a tu madre? Esa famosa. Esa no me la han hecho. Eso de los test psicotécnicos. No. Que al final yo creo que es para ver si te explota el cerebro, ¿no? Pero al final no creo que haya respuesta correcta. Yo me acuerdo una pregunta que me han hecho en este tipo de entrevistas con las tecnológicas más grandes del mundo, que fue, estaba en el avión esto fue en Google también, con los fundadores de Google, ¿no? No sé qué. Y estaba en un avión con ellos, un vuelo de no sé cuántas horas. Tú tienes tu portátil. ¿Cómo lo hackeas? ¿No? Perdona, ¿te está gustando el podcast? Déjame unos segundos de tu atención. Me gustaría pedirte que para apoyar el proyecto del podcast te suscribas al canal. Ya sabes que lo pedimos todos. Yo cuando veo vídeos en YouTube y me piden que me suscriba al canal, yo antes no le hacía caso y desde que tengo un canal ya le hago caso, ¿no? Entonces sé que no me vas a hacer caso, pero por favor suscríbete porque es la manera que tienes de apoyar al canal. Y ya, vuelvo al podcast, te dejo tranquilo y espero que disfrutes. Y tú te pones a decir, bueno, pin. Yo me acuerdo, yo dije como 17 formas, a lo mejor, o 18.
Y el tío ahí tomando notas, dice, ahora, venga, desde el último al primero, ¿cómo evitas esos ataques? Y ya te explota la cabeza y dices, coño, no me tengo que acordar de todo para atrás, ¿no? Claro, porque... Y eso en una hora. Tú tienes una hora, pues son 5 entrevistas, ¿no? En una hora y haces todo eso y la verdad que mola un montón. Luego yo me acuerdo de esa, tengo un muy buen recuerdo de esa entrevista, igual que tengo de... y fíjate que esa no funcionó. Pero igual que tengo de la que sí funcionó en AWS, ¿no? Que fue más o menos el mismo nivel de complejidad. Lo que sería interesante sería hablar con esa persona para ver cuál era el fin de esa entrevista o de esa parte del proceso, porque a lo mejor la parte no era los skills técnicos, era tu capacidad de retención, de memoria, de improvisación, de presión. Es decir, el KPI que estaba buscando ese tío, la luz que estaba buscando en ti, no era seguramente que ese protocolo o esa idea de montarle tal era idónea o no, porque el que te lo está escuchando no sabe lo que estás diciéndole a nivel técnico, seguramente. Entonces sería interesante saber qué esperaba de ti. Fue físicamente allí, en Mountain View. Y llegas allí a las 9 de la mañana y sales de allí incluso comes allí y sales de allí a las 3 de la tarde. Y tienes 5 entrevistas y acabas reventadísimo. Y cada uno con una índole. ¿Pero tú percibes de qué índole son cada una o no? Te explican más o menos. Oye, esta vez eso es técnico, esto es psicólogo, Sí. esto es por si eres un psicópata. Es una mezcla de todo. Y tienen sus diferentes técnicas, igual que AWS, que luego yo he trabajado en AWS y he aprendido a hacer entrevistas. Hice muchas entrevistas como empleado porque es una parte que tú tienes que hacer como empleado, entrevistar a otros. Tu grupo y sí. A entrevistar a otros. Y hay tienes que hacer un curso que te enseñan cómo entrevistar, qué es lo importante, el tema de los leadership principles, ¿no? Los principios de liderazgo de AWS o de Amazon, que son muy importantes, y te hacen preguntas para saber cómo vas por aquí, cómo vas por allí y tal. Eso está muy chulo, aprenderlo. Y no es para todo el mundo, ¿eh? Danny Cron, en la entrevista lo comenta que él dice que cuando bueno, que yo soy tan friki de que cuando me estaba preparando y iba a las entrevistas de trabajo, quería aprender tanto de los procesos de selección que me hice un curso de 400 horas de estos del INEM de procesos de selección, ¿no? Para saber eso y cuando te están preguntando esto que estás consiguiendo. Es muy interesante. Me ha pasado con la no sé el orden de publicación de estas entrevistas, pero con la entrevistada antes, que has tenido la suerte de conocerle, de comer con ella, hemos llegado a la pregunta número 2. Pero es que por ti llevo la pregunta 1. Bueno, estamos echando el rato. Si conoces mientras que no me falte... bebida, si conoces las preguntas del broncano, no sé si vamos a llegar. A lo mejor te libras las de broncano. Haciéndote un poco un estalqueo de tu vida y vamos a pasar de procesos de selección de AWS y de Google a chorradas típicas mías, porque escuché en una entrevista tuya que decías que eras una víctima de Galerías Preciados, de que había una oferta del ordenador y te compraron el ordenador y me hizo muchas gracias. Esas cosas de esas que dices tú, me avergüenza haberlo dicho. No me avergüenza, está guay. Pero es que mi madre trabajó en Galerías Preciados, con lo cual has dicho Galerías Preciados en esa entrevista y he pensado en mi madre con 25 años y una minifalda, súper joven y guapa y trabajando en Galerías Preciados, ¿no? ¿Qué cosa? Tu madre se acordará, porque yo lo sé porque me tocó esto, ¿no? Esta historia con mi padre, que Galerías tenía, a veces, no sé si es que le sobraban cosas o tenían que vender cosas, y hacían como una especie de ofertas loquísimas, ¿no? Y de repente pues, vendían un televisor que costaba 70.000 pesetas, a lo mejor lo vendía a 15.000 pesetas. Hablo de pesetas, estoy hablando de los 80, ¿no? Y finales de los 80. Y pues un día mi padre se ve que salió de trabajar, trabajaba en un hospital en Granada, y puso la radio. Pues atención, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y que bicicletas a no sé cuánto, ordenadores a no sé cuánto, cosas muy random, ¿no? Y llega mi padre, dice que llegó, dice, yo quería una bicicleta, pero solo quedaba un ordenador. Y dice, y aquí tenéis un ordenador, niños. Literal. y trajo un ordenador más malo que la hostia. No, era un 8086 sin disco duro, que solo permitía... discos de 3... 5 y cuarto. No, de 3,5 de baja densidad. O 720, sí, baja densidad. Y por lo tanto no funcionaba casi. Y venía con DR2. El disco de DR2, de Digital. Sí, que no era ni de MS2. Y yo empezaba con eso y primero no había videojuegos. No te iban la mitad de los pokés, no te iban la mitad. No había nada. Y yo pues, con comandos, pero comandos que luego me apuntó mi padre a una academia en verano. Y yo llegaba a mi casa y probaba esos comandos y no funcionaban. Y yo con un libro del DR2 así de gordo, y yo mirando
Digo, son muy parecidos los comandos, pero ninguno funciona. 10 sprint, comillas, comillas. Bueno, aquí no es sprint, aquí es sprinter. Y no sé si de ahí me viene. Y claro, ahí fue como mogollón de interés. Digo, ¿por qué es diferente? Si se supone que es lo mismo, está aquí la magia, ¿no? Y de ahí a lo mejor me viene que no me mola mucho los videojuegos, no he jugado nunca. Siempre, no se jugó. No, cero jugón. Pero sí me ha llamado mucho la atención decir, a ver, ¿cómo funciona esto? Bueno, lo desarmé mil veces. Sí, la inquietud esa de ver qué pasa, por sí. qué el botón turbo. A mí me hacía gracia lo del por qué el Yo no turbo. tenía turbo, ya me Yo hubiese tenía gustado. 16 MHz a 20. El mío es que fue un 286, mi primer PC. Tuve el Spectrum de 48K y luego ya el 286. Pero yo sí pasé por el 286 con 20 megas de disco duro. No. Esto era la muerte a pellizcos, tío. Esto era la hostia, vamos. Qué bueno. Hemos perdido un gran ciclista por la oferta de la ¿Te imaginas? Luego hecho, ya me he convalidado la parte de ciclismo. Ha compensado, bueno. Pero hemos ganado un apasionado, un técnico, pero como yo digo, al final su verdadero aporte no es lo bueno o malo que sea con la bicicleta, ¿no? Perdonad la expresión. Es lo que aporta, ¿no? Entonces, decides que tienes una idea, creas una semilla, siempre con el amparo del software libre, y antes de empezar la empresa, crea un proyecto de software libre llamado Prowler, que no se dice Prowler, que es que me da miedo pronunciarlo, es mi murciano. Sí. Bueno, no es Prowler. Es Prowler, Carolina Herrera. Entonces montas ese proyecto de software libre, que es tu pequeña criatura de los últimos 9-10 años, has dicho ahora que eran 9 años, y lo que te está convirtiendo en una persona, no un emprendedor de Synology. Pero ¿cómo empieza eso de Prowler? ¿Qué es Prowler? ¿Qué es tu criatura? Bueno, pues Prowler es una herramienta que te permite, ahora es una plataforma, claro, que te permite ver el estado de la seguridad o tu postura de seguridad en los proveedores de infraestructura en la nube más populares. AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, también soportamos Kubernetes, Microsoft 365. ¿Alibaba? Y muchas más. Alibaba, no, not yet. No todavía. Pero he ido ahí al cuadrado, estaba sucio. Pero me habéis preguntado otro, coño. No, porque sé que en otras partes del mundo que no nos bien, pero sé que hay otras partes. No, pero fíjate que tenemos ahora el tema, al ser Prowler libre, es muy fácil meterle nuevas funcionalidades. Y de hecho hay un proveedor en la nube en Corea que se llama NHN, que está en Prowler. No lo cuento porque es muy minoritario y estamos lejos, ¿no? Es que he ido a tocarte las balls. Pero estamos metiendo muchos proveedores nuevos. Y sí. Fuera de broma, entonces, ¿qué es Prowler? Entonces, esa herramienta que empezó como un programita que yo desarrollé para aprender principalmente, lo hice público, lo hice libre con licencia Apache y demás. Empezó a crecer, bueno, principalmente, resuelve un problema que tiene mucha gente que se va a la nube, que es que te va a la nube, pones muchas máquinas virtuales, utilizas bases de datos, utilizas Active Directory, ¿no? Entra ID, lo que sea, y no sabes cómo está configurado. Y si no sabes ni siquiera cómo funciona el servicio, imagínate si vas a saber la seguridad de ese servicio. Y Prowler te facilita visibilidad de la seguridad de ese servicio y te facilita la monitorización continua de ese servicio. Y eso, pues empecé a programarlo por mi cuenta hace 9 años ahora, justo ahora hace 9 años. Y fue como un proyecto aparte que me hacía falta a mí para mi trabajo, pero que empecé a desarrollar también por mi cuenta porque empezó a usarlo mucha más gente, me mandaban preguntas, me mandaban sugerencias de mejoras, me mandaban mejoras y nuevas funcionalidades, que eso es la maravilla del software libre, ¿no? Y poco a poco fue haciéndose exitoso, tiene un nombre súper chulo, que es una canción del Iron Maiden, que pues si no... A lo mejor... Los jóvenes, la camiseta esa que lleva, es un grupo de heavy. Un grupo heavy que ya tiene 50 años, pero están vivos. De hecho, los vi el otro día aquí en Madrid. Y bueno, significa merodeador en inglés, ¿no? Y es como que un nombre que queda muy guay para una herramienta, un escáner de seguridad. Y bueno, pues inspirado un poco también en ayudarme a mí y en ayudar y resolver el problema para otros, pues siguió creciendo y seguí poniendo muchísimas horas en los últimos años. Y fíjate que también me conoció AWS a través de Prowler, Google también a través de Prowler y otras muchas empresas en las que he estado a lo mejor dando charlas o dando algún tipo de... o incluso trabajando como en AWS, ¿no? Y siguió creciendo y en un momento decidí que... Bueno, casi otros decidieron ofrecerme pues invertir en Prowler, ¿no? Y monté la empresa en Estados Unidos y aquí en España.
Y bueno, pues ahora somos 20 y tantos, 20 y pocos, y creciendo. Y súper contento porque estamos construyendo algo, creo que muy potente. Aquí con toda la ingeniería está en España. Tenemos gente aquí buenísima y estamos creciendo bastante desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de usuarios. Y la verdad que mola mucho lo que... Yo conozco, he tenido la suerte de conocer la herramienta. De hecho, forma parte de mi arsenal de aplicaciones cuando hago algún tipo de auditoría, porque entiendo que tiene dos maneras de hacerlo. Como yo lo hago que es one shot, ¿no? Es decir, oye, hazme la foto y dime cómo tengo el estado de madurez, es decir, cómo tengo los settings, cómo tengo los clics, cómo tengo las configuraciones. Y luego tiene otra parte que es monitorización continua, ¿no? Pero una de las cosas, porque ahora hablaremos mucho más de esto, una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención es que cuando buscas Prowler, te habla de Prowler Open Source, ¿no? Y cuando hablas con él es el creador de Prowler Open Source. Y cuando hemos estado comiendo y hemos hablado con María, ¿no? Con la otra entrevistada, y oye, mira, pues yo hago esto, yo hago lo otro. Él te habla de que él tiene un proyecto de Open Source. La parte de que lleva 2 años, de que está capitalizando un poco ese modelo de SaaS, ¿no? Te lo dice como de segunda. Entonces eso es elogiable y es muy fuerte porque por un lado él tiene toda una línea de desarrollo que está contribuyendo a la comunidad, de que gente como yo me gano la vida haciendo auditorías, ¿no? Pues al final podemos imaginar que esto puede ser una herramienta, digamos, de botón gordo, como puedan ser otras de otro tipo, pero al final luego eso para mí es la base de los servicios profesionales que yo doy, ¿no? Pero me ayuda mucho. Y luego tiene la parte también, la parte comercial, ¿no? Pero es que esa parte comercial parece que la dice así, como que no es nada, pero es una parte comercial. No sé si quieres, si puedo dar yo alguna de las cifras que has dado, de que tiene rondas de financiación muy potentes, con mucha inversión. Esa inversión está hecha, claro, esa inversión no es para que este hombre se ponga una piscina en su casa, esa inversión es para hacer Prowler más grande, con nuevas funcionalidades, nuevos programadores, nuevos mercados, nuevos servicios. Entonces, lo que están haciendo se están convirtiendo, yo creo, para mí personalmente, el player número 1 en seguridad. No sé si es seguridad y monitorización de cloud. Sí. ¿Cómo lo llama la categoría? Sí, seguridad en la nube. Sí, seguridad, para mí el player número 1. Tiempo. ¿Te está gustando el podcast? Espero que sí. El invitado que tenemos hoy es un máquina y seguro que te va a gustar. Pero quería llamar tu atención para comentarte 10 segunditos algo muy rápido. Seguridad sí es un proyecto personal de formación, de servicios, de tecnología relacionados con la ciber, por supuesto. Entonces, si te están gustando estos podcasts, te invito a que te metas a la academia.seguridadsi.com, que entres en nuestra página web y veas cómo podemos ayudarte, porque la verdad que estamos ayudando a muchas empresas a lo largo del mundo, tanto con servicios profesionales, Red Team, Blue Team, Purple Team, auditorías, plan director, como servicios de formación. Tenemos los mejores cursos hechos para profesionales y por profesionales. Y ya no te quito más tiempo, sigue disfrutando del podcast de hoy. Respetando que yo me lo instalo en mi Linux, me hago mi apt-get install, no, estará en los repos, imagino, incluso. Claro. Está incluso en los repos. En el pip. O te hace un pip install y lo tienes gratis. ¿No? Con todos los featuring, con todas las cositas, hay todo un modelo de negocio, pero que cuando hablas con él te habla de la parte de la criatura del open source. Cuando lo normal es que te dijera, no, hombre, no, yo soy CEO de esta empresa y hemos estado hablando en la comida y estoy hablando con otro y hablamos con este Venture Capital y tenemos esta ronda de financiación y hemos facturado no sé cuánto y tal. No te habla de levista, te habla de que tienes un proyecto de software libre, ¿no? ¿Cómo haces para alternar esos dos mundos? El mundo de ese software libre, porque yo no tengo claro cuál es la diferencia, y una parte de dinero y otra parte de corazón, ¿no? Pero cuéntanos un poco eso, porque hay dos mundos ahí. El software libre y el me lo quiero hacer millonario, las dos cosas. Es que no están tan separados. Mira Red Hat, mira MongoDB, mira Redis, mira Elasticsearch. Nosotros no solo hacemos software, nosotros queremos cambiar la forma en la que se hace cloud security. Por eso hemos creado el movimiento Open Cloud Security. Por eso hay, hoy en día, en el mundo de la seguridad en la nube, hay proveedores de seguridad potentísimos y buenísimos, ¿no? Plataformas que todo el mundo conoce, algunas que las ha comprado Google recientemente y demás, que hacen un muy buen trabajo y que ayudan mucho a descubrir fallos de seguridad, mejoras y demás. ¿Qué ocurre? Que desde que tienes el problema hasta que puedes acceder a esas plataformas, pasa tiempo y pasan muchas cosas. Aparte de transacciones económicas, claro. Lo normal cuando compras y vendes cosas, ¿no? No, pero incidentes. Pero lo que yo siempre he querido, y por eso, bueno, no soy amante del software libre porque tal, que es un modelo de negocio en un momento dado o una forma de llegar al negocio, ¿vale?
que desde que tienes el problema a que tienes la solución sea inmediato. Y si el valor que te da esa solución la ves conveniente, ven y me pagas. O me pides servicios adicionales y demás. Porque yo creo que es más fácil monetizar una base de... Pues tenemos más de 15 millones de descargas, por ejemplo, ¿no? O 300.000 descargas al mes. Es más fácil monetizar eso que cero, ¿no? Y si no es libre, por muy bien que muy bien que arregle un problema, pues no te va a conocer nadie. Yo, en lugar de invertir en muchísimo marketing, publicidad y todo eso, que también lo hacemos, pues prefiero invertir en software. En software que arregle cosas, que arregle problemas importantes. Y la suerte es que yo empecé Prowler porque a mí me encanta la ciberseguridad, me gusta la nube y demás, y resulta que es que hay un problema muy gordo en la nube, hay un problema muy gordo en seguridad y hay muy pocas herramientas completas que lo resuelvan. Y bueno, pues ha sido un componente un poco de suerte y ya está en el sitio, ¿no? Y seguir apretando y seguir metiendo una funcionalidad y demás. Por lo tanto, el hecho de que yo hable mucho de software libre porque creo que es necesario en la sociedad, no quita en que tengamos una empresa y que tenemos una empresa para hacer dinero. ¿Sabes? Servicios premium, servicio añadido. Claro, y esto no es una ONG. Entonces confías... Y es perfectamente compatible. Entonces, ¿crees que dentro de 5 años te seguirás teniendo una rama open source libre, gratuita del producto madurándose? Fíjate lo grabamos dentro de 5 años, 5 años es mañana. Es que yo no sé. Ya llevan 9 años. Lo guay de esto es que no lo decide Tony. Lo guay de esto es que ya es software libre y ese código que es licencia Apache. El que quiera evolucionarlo, que lo evolucione, claro, que añada plugins, claro, esto no es una cosa. Es que sería feísimo para el movimiento del software libre que un tío pueda decidirlo. Claro, sabes tú que había muchos modelos de algunos. Bueno, nosotros como empresa podemos cambiar también la licencia, que ya lo hizo Elastic y luego volvió, lo han hecho algunos, lo hizo también incluso Mongo cuando AWS sacó su DocumentDB Service o no sé qué. A ver, que en el mundo pueden pasar muchas cosas, pero el software que es libre hoy es libre toda la vida. Sí, esa parcela de código, eso está libre. Eso es libre toda la vida. Entonces, eso ya no va a cambiar nunca. Y eso es una decisión muy consciente que nosotros hacemos como negocio, ¿eh? Como negocio, porque Prowler era Tony. Hasta hace 2 años que sí, Prowler ahora inversores. Ya es una empresa. Yo soy el CEO y demás, pero no es... esto es así porque Tony es un romántico. No. Tenemos una empresa, tenemos un negocio y esto es una forma de hacer un negocio y hacer un negocio creo que puede ser muy lucrativo porque en el mundo de los verticales de las diferentes industrias, ¿no? De search, de ciberseguridad, bueno, sabes que ciberseguridad ya pues, tiene muchas ramas, ¿no? Pero generalmente la parte de la herramienta o empresas de software libre se llevan el 30% del mercado. Tú imagínate en un mercado de cloud que el año pasado eran 100 billions, ¿no? Un 30% de cuota. ¿Cuándo puede ser el 30%? Que no lo tenemos nosotros. Pero ojo. Pero o sea, que hay una responsabilidad grande y hay una posibilidad grandísima también, ¿no? De la que hay desde el punto de vista de negocio. Por eso me gusta mucho lo que has dicho y que había sido muy inspirador para ti lo del movement. Que tienes que liderar ese movement de la seguridad cloud. Con este proyecto y con esta iniciativa y con todo lo que puede salir de ahí. Porque a mí ahora mismo ya se me ocurren 20.000 cosas que hacer, que ayudar, preguntarte, decirte, oye, que luego no tenemos tiempo y no podemos, pero que con ese espíritu que comparto tú, yo y todos los que estamos aquí de ayudar, ya me encanta ese movimiento. Mira, ¿no? Porque al final estamos ayudando a los demás. Hay algo que se está haciendo ahora, pues obviamente pues, con la IA, pues está la IA hasta en la sopa, ¿no? En todos los sitios. Y la IA está cambiando muchas cosas. Está cambiando incluso esta industria de la seguridad en la nube. Está cambiando la forma en la que hacemos el assessment o la auditoría de una nube, ¿no? De la nube que sea. Y va a cambiar también la forma en la que funcionan los productos de la nube, los productos más gordos. Algo muy chulo que tenemos en Prowler es que nosotros, al ser pequeños, al ser libres, tenemos una comunidad también muy grande, nos permite hacer esos cambios rápidos y adoptar esos cambios rápidos que no le permiten a otras empresas. Y eso también es algo, creo que muy positivo, ¿no? De empaparte de las tecnologías nuevas. Al ser software libre, adoptar software libre. A ver, jugamos en una liga que a veces no es tan justa, porque Prowler está dentro de otros muchos productos y yo no veo ni en duro todavía, ¿vale? O sea, pero, ¿qué es mejor? ¿Intentar monetizar eso o monetizar nada, como decía antes, ¿no? Pues creo que es mucho mejor eso. Y creo que es mucho mejor capitalizar esta industria con software que todo el mundo puede utilizar y luego ver cómo lo monetizamos que
que jugar a lo que juegan todos. Yo creo que una estrategia ganadora. No recuerdo nunca cómo se llama el director de Microsoft, el Néstor. Pero este tipo hablaba en una conferencia también hace muchos años que decía que Microsoft ha pasado de ser una empresa que tú tienes que comprar. Es decir, tú te comprabas antes un portátil y tenías que tener Microsoft, ¿no? Mac para mí es moderno, el mundo de los Mac, aunque ya tenga 10, 15 años, pero para mí Mac es moderno. Tú antes te tenías que tener el Windows y el Office. Obligado. Ahora tú, si quieres, te puedes comprar un ordenador con Ubuntu. Hay restricciones, te va a dar MediaMarkt, no hay software, no hay Ubuntu. Pero tú te puedes comprar hoy en día un portátil con Ubuntu, un portátil con Mac, un portátil con Microsoft. Puedes usar Office o no, hay 20.000 suites ofimáticas en la nube, proyectos OpenOffice, bla, bla, bla. Pero Microsoft, este tipo decía que ahora los productos de Microsoft son productos que quieres comprar. Y tú, si cuando compras la licencia de Office es porque quieres, porque tienes OpenOffice o tienes Google Datasheet gratuito, ¿no? Entonces, tú tener un producto que tú quieres comprar, que quieres pagar, que no sea una necesidad. Es decir, que yo, por ejemplo, no tengo la necesidad de auditar puntualmente mi cloud, uso el Prowler, el instalado en mi cacharrico, pero si por una cuota de servicio lo tengo en constante, tengo Claro. un delay más corto en los nuevos plugins, sea el modelo que sea, que yo quiera pagarlo, ¿no? Entonces, me parece mucho ese modelo porque hoy en día podemos remontarnos a la piratería del software, en el que tú tenías un software y te lo pirateabas y no pagabas nada, ¿no? Entonces, que tú hagas un software que la gente quiera comprar, independientemente de que tenga la rama libre, me parece una decisión y que la gente decida. Es que incluso esa libertad no tiene por qué ser ni siquiera código abierto. Fíjate si hay modelos Como Elastic. freemium. Fíjate si hay modelos freemium. Elastic así, ¿no? Elastic no es libre. Elasticsearch sí tiene licencia ¿Apache? no es Apache, pero es una licencia Libre. ahora dentro de las licencias libres de la Open Source Initiative, ¿no? Que se llama OSI. Pero que cambió y ahora ha vuelto, ¿no? Hubo un tiempo que yo sabía que no era Es que libre. depende del tipo de licencia, es más restrictiva, aprovechable o menos aprovechable, o más restrictivo o menos restrictivo, claro, para embeberlo en tu propio software y demás. Nosotros, hay competidores nuestros que tienen Prowler. Claro, ¿Sabes? claro, porque usan tu core. ¿Sabes? Que utilizan el motor de Prowler o parte del escáner de Prowler. Pero tú, por ejemplo, ahora mismo, incluso el motor de Growler, porque al final eso será un motor y será un frontend, un backend y tendrá un dataset de reglas. Al final, que tú te conviertas en el líder de la industria en el conjunto de reglas, como pues en el momento fueron las Emerging Threads, ¿no? De Nord. Es decir, que tú tengas un IDS y uses esas reglas, o sea, que al final lo vas a monetizar de una manera o de otra, con una suscripción puntual u otra, que a lo mejor no se lo va a vender a una empresa de tomates de 30 ordenadores de Murcia. A lo mejor ese usa la versión gratuito, pero a lo mejor a nivel de institución, a nivel de país o a nivel de otros ámbitos en los que necesitan otro tipo de... que a lo mejor el sabor es más el SLA y el contrato más que la funcionalidad, ahí sí lo vendes. Sí, de hecho, nuestro modelo de negocio no es solo, obviamente es B2B, ¿no? Pero no es solo a una empresa final. Un prestador de servicios. Que también, que dice, bueno, pues soy una empresa cloud native, ¿no? De estas empresas que empiezan y todo lo tienen en la nube que sea. Pues si tengo un problema de seguridad y busco por internet, encuentro Prowler, que también te sirve para hacer tu incident response y tu forense, o incluso para hacer un pentesting y demás, o una pentesting de caja blanca, en este caso. Pero también tenemos, parte del modelo es las empresas que embeben Prowler, o empresas de servicios gestionados de seguridad que tienen su Prowler para todos sus clientes, o incluso gobiernos, ¿no? Que necesitan tener control de cómo funcionan las nubes que se utilizan esos propios gobiernos, agencias de esos gobiernos y demás en todo el mundo, ¿no? Si al final los stakeholders estos que tenéis son de diferentes tipos, ¿no? Está hablando del cliente típico B2B o incluso B2C de último... Claro, y varía por... Mira, es que me ha hecho gracia antes que has dicho lo de Snort, porque el otro día nos dijeron, claro, haced como hacía Snort, ¿no? Y bueno, no llegamos a lo que ha llegado lo que llegó a Snort en su momento pero es más o menos esa forma de verlo con los plugins, lo que nosotros lo llamamos checks. Incluso ahora hacemos remediaciones también pero al final, como hizo Yara, como o Sigma Rules, al final son modelos así un poco de estándar de la industria que al final se han quedado. Hoy en día, cuando yo me acuerdo antes, cuando mirabas, por ejemplo, las comparativas de los 100, te vendían el 100 por como digo
digo yo, por los kilos de reglas que tenías, ¿no? Tengo 3 kilos, 4, pero es que ahora con Sigma Rules me da igual las reglas de tu 100, porque me da igual que sea Splunk, Elastic o que sea Sentinel. Quiero el core, las reglas van y vienen. Si me permite, voy a explicar un poquillo qué son los checks de Prowler, ¿no? Tú tienes una nube, ¿no? Vamos a poner Azure, ¿no? Que seguramente aquí en España la gente conoce mucho más. Chicos, Azure. No, Microsoft. no necesariamente. Blim, blim. Bueno, pues tú tienes una máquina virtual de Azure ejecutándose y con el firewall configurado, escuchando en el puerto y abierto, imagínate de abierto el puerto del remoto de desktop, ¿no? El 3389. En los grupos de seguridad de red. Sí. Y tú ejecutas Prowler y uno de los checks de Prowler es detectar si está ese puerto abierto y abierto a internet, al 0.0, ¿no? Incluso Prowler pues, te puede arreglar en un momento dado, ¿no? Eso es un check y es un trocito de código en Python, así de chico, con un JSON con los metadatos de ese check. Y eso genera el finding, ¿no? El hallazgo, sí, que con eso ya haces lo que sea. Lo manda a un SIEM o lo analiza en nuestros propios dashboards o lo que sea, ¿no? Ese check, ese trocito de código, nosotros tenemos pues, miles. De hecho, tenemos en Prowler Hub, puedes ver todos los que tenemos y demás. Eso es muy fácil de escribir. Es facilísimo de escribir. No nos hemos inventado un estándar, porque es Python y un JSON, pero eso es precisamente lo que queríamos hacer. Queríamos hacer que fuese algo que cualquier persona que esté en ciberseguridad, que sabe un mínimo de Python, sea capaz de escribir el suyo. Y utilizarlo, sus checks privados o todos los checks públicos que tenemos en Prowler. Y que vamos añadiendo continuamente. Todas las releases, que hacemos una release cada 2 semanas más o menos, traen checks nuevos o checks mejorados. Es lo que mola también de la comunidad, ¿no? Que te dicen, hey, este check me ha dado falsos positivos en este caso. Pum, arreglado. Sí, la pelea, ¿no? Digo yo, el troubleshooting. Claro, y todo eso mola mucho, el hecho de no sé si seremos el estándar, pero desde luego que cualquiera que tiene una historia en la nube conoce más o menos Prowler. Fíjate que el otro día estábamos en el reInvent, en Rainforce, el AWS Rainforce, la conferencia de ciberseguridad de AWS, y teníamos un stand pequeñito, lo que nosotros podemos permitir. Claro, somos partners de AWS, estábamos allí. Y tenemos pues nuestra gente de Estados Unidos que estaban también en el stand. Y hay un chico nuevo que dice, estoy flipando, todo el mundo conoce Prowler. Y dice, pero no todo el mundo conoce la empresa. ¿Sabes? Y dice, todo el mundo conoce Prowler, lo ha ejecutado alguna vez, o la línea de comandos, o la aplicación completa nueva, o el SaaS, ¿no? Prowler Cloud. Dice, pero no todo el mundo sabía que había una empresa. Digo, fíjate si tenemos... Hombre, pues somos súper jóvenes, ¿no? No hemos hecho ni 2 años todavía como empresa. Pero hay mucho que hacer ahí, a pesar de que obviamente pues, se conoce. No sé si, ya te digo, no sé si se convertirá en un estándar, pero ahí estamos. No, pero yo creo que tu visión está con la pasión que lo haces del software libre, con el concepto este de movement y de aporte a la sociedad. Yo tengo claro que empresarialmente va a ser un éxito y también a nivel de estándar. Os invito, bueno, por supuesto ya me imagino que estaréis deseando trastear la herramienta. Quiero que entendáis, ¿no? Que este hombre te lo habla así con toda la humildad de, como yo digo, de Granada al mundo, ¿no? Es un caso de emprendedor de Granada, amante de su pueblo, de la cerveza del viernes con sus amigos. Un hombre de costumbres mundanas, ¿no? Este agua la hemos traído de Fiji, ¿no? Son gotas del volcán, de no sé qué, pero por todo lo demás una persona muy normal. Y ya se me ha ido la pinza. Quiero que entendáis que porque yo he conocido a Tony, lo he conocido hace poco, pero tú te pones a resolver problemas con clientes, entonces me viene un cliente, me viene con una AWS, yo le digo, sí, de Azure yo te lo hago muy bien, de AWS controlo menos, entonces me voy a Google, me voy a ChatGPT, o hago algunas cosas raras, porque hoy en día esto es muy raro, y es que me compro algún libro que hay de seguridad cloud, entonces te pones a ver los libros de seguridad cloud y aparece Prowler, pero es que te pones a ver las guías de hardening del propio AWS y te dice, oye, el best practice implica, haga usted esto, lo otro, y use monitorización continua con Prowler. Es decir, que AWS está tardando en darle un cheque en blanco a estas personas y decirle, oye, aquí tenéis y hasta ya tengo la commodity, aquí ya tengo la empresa, ¿no? O sea, por eso digo que va a ser un exitazo, porque de hecho AWS os apoya, o está ahí en los canales, o apoya en toda la misión también comercial. Entonces, al final, un éxito seguro, pero para que entendáis eso, ¿no? Que hay 15 millones de personas que se han descargado la herramienta, 300.000 al mes.
unos 300.000 descargas al mes. Y para la línea de comando y los contenedores de Docker, si lo quieres montar. Pues lo puedes tener por tu tú todo cuenta. en tu cuenta. Esto es brutal. De hecho, a mí ya me pasa con algunos, cuando hago alguna auditoría, porque yo hago más más mundo Microsoft, entorno, plan director, también Azure, pero cuando hablas en entornos más de desarrollo, en los que hay mucho Kubernetes, mucho AWS, mucho microservicio y tal, y yo es una de las herramientas, por supuesto, que si no la conocen la recomiendo, pero muchas veces la tienen integrada dentro del DevSecOps, ¿no? Es decir, al final tienen un pipe por ahí que te lee el crawler y te dice, oye, le da el botonazo de, oye, he configurado bien los Kubernetes, o he configurado bien este setting, o tengo la plantilla de la máquina virtual en orden. Entonces está aportando mucho valor, porque hoy en día, que esta es otra de las que quería comentar, hoy en día a mí ya cada vez me pasa, yo soy un amante del cloud y lo entiendo, y entiendo que es el cloud. Entiendo que el cloud no es un hosting, no es porque el cloud son los servicios, pero luego también es el modelo de la identidad y no es lo mismo un SQL Server en un cloud que un servicio nativo de identidad o un acceso condicional. Bueno, pero ya cada vez más hay empresas en las que voy a hacer los tutoriales y digo, ¿dónde está el DC? ¿Dónde está el file server? Y son pure cloud y tienen Entra ID o tienen un servicio de autenticación de Google o de AWS. Entonces ahí la seguridad es que tenga una herramienta como Prowler. Porque allí no hay. El concepto no hay un firewall, no hay un UTM que vea comportamiento. El comportamiento lo vas a tener en los clics, en los checks, en cómo has desplegado tus cosas, ¿no? Entonces hoy en día infraestructuras cloud, sin esa capa de seguridad, es como yo digo, es tener como un Windows sin antivirus. Tener cosas en el cloud. Es complicado. La nube se ha convertido en un animal muy complicado. Desde el punto de vista de gestión de la infraestructura y desde el punto de vista de la seguridad, claro. Y hay algo que tú has comentado, ¿no? Que la gestión de la identidad. Cada nube, o sea, las nubes son tan diferentes como los sistemas operativos, ¿no? Y de hecho ahora, yo pienso, ¿no? que las nubes son los nuevos sistemas operativos. Hoy en día nadie dice voy a montar esto en Windows. La gente dice voy a montar esto en Azure o voy a montar esto en AWS o tal, ¿no? Con el Kubernetes de turno, que nosotros también hacemos seguridad en Kubernetes o seguridad ahora estamos metiendo seguridad en código. Por lo que tú dices, ¿no? Si tú tienes... La buena práctica dice que tú no puedes tocar la nube. No puedes hacer ClickOps. ClickOps, mal. Despliegue con infraestructura como código, bien. ¿Qué infraestructura como código? Pues en AWS principalmente CloudFormation, pero también Terraform. De hecho, la mayoría se utiliza Terraform o CDK, pero Terraform es el estándar en todo para cualquier nube, aunque también hay el especial de Azure, ¿no? Biceps, ARM, pero Terraform también puede. ARM principalmente en Azure, ¿no? Pero al final tiene mucha manera. Pero Terraform, digamos que es el estándar. Entonces, con Prowler tú vas a poder escanear... despliegues, infraestructuras como servicios, como código. Antes de desplegarlo, en staging, por ejemplo, o en dev, en staging, y luego en prod, continuous monitoring, ¿no? Todo ese tipo de cosas las puedes hacer con Prowler. Pero eso, claro, tú y yo hablamos de eso y sabemos que eso es lo que están haciendo las empresas. Pero luego hay otras empresas que viven en un mundo más arcaico, digamos, en un mundo todavía en el que no, yo cloud no. Amigo, tienes cloud y no lo sabes. ¿No? Porque hay muchas empresas en las que no tienen cargas de trabajo, no tienen cómputo en la nube, ¿no? Lo que en AWS se llaman instancias de cómputo. Los que no tienen Vault, no tienen Redis, no tienen Cosmos, no tienen estas tecnologías. Pero Office 365 se lleva 80-90% del mercado en España, al menos. Por eso hemos metido eso en Prowler. Entonces, Office 365 como tal ahora tenéis M365, pero M365 brinda los servicios de M365 de autenticación, se los da Entra ID, que es Azure. Sí. Entonces la gente te dice, Azure, no, yo no tengo Azure. Y digo, amigo. Entonces, cuando ya me decís que no tenéis Azure, a mí ya digo... Espero que me compren la auditoría. Sí. Porque me están diciendo que no tiene Azure. Eso nos hemos dado cuenta. Cuando hemos implementado eso en Prowler, nos hemos dado cuenta de esas dificultades que tienen los usuarios cuando empiezan a ejecutarlo. De hecho, trabajamos con algunos clientes que se lían un poco. No tienen por qué. En eso yo tengo que tener claro que la culpa la tienen los integradores, o al menos como yo lo he vivido en la SMB, en la empresa pequeña, mediana, no en corporate. Bueno, yo si quieres te digo quién tiene la culpa. No te ha gustado escucharlo. Yo creo que la culpa, aparte que tuviera que ver Microsoft, pero muchas veces es la integradora que nos dijo, oye, pon el correo en la nube. Y pusieron el correo, es decir, nos quitaron los exchange, que hicieron un gran favor, y nos pusieron un correo en la nube. Pero no me dijiste que yo tenía ahora el entorno AD con él, lo tengo con unas cuentas que están con privilegios, lo tengo sincronizado, que ahora tengo la identidad en la nube, que mis usuarios pueden entrar en portalazure.com, que pueden registrar aplicaciones. Es decir, me vendisteis que era el correo en la nube y no es eso, porque cuando hablas de... Habrá gente, Tony...
tú y yo nos reímos, pero habrá gente que se crea que la ciberseguridad de Office 365 o de M365 sea que el Word no le ponga las letras en negrita o que el Excel no ordene, y eso no es la seguridad del Office 365, ¿no? Y además estamos hablando de activos de las empresas, que son esos documentos que están ahí en algún Claro, sitio. estamos hablando y del dato, de SharePoint. Hablamos antes con la compañera de la seguridad del dato, ¿no? Porque ya la IA como tal se nutre de datos de entrada, datos en tránsito, datos en reposo, datos de salida. Entonces, tú vas a tener que tener controles, ¿no? Lo que en Microsoft usamos Purview. Es decir, tú al final tienes que saber cómo está configurado eso, ¿no? Pues, y saber cómo lo tienes configurado, esa auditoría es lo que hacen productos como el vuestro, ¿no? Auditar todo eso cuando en un entorno en el que le vas a preguntar a ese cliente y te va a decir que no tiene nada en Azure o que no tiene nada en AWS, ¿no? Entonces yo tengo claro que es una herramienta que es un must, o sea, tienes que tenerlo. De hecho, fíjate que hay algunas empresas que están utilizando Prowler para hacer el assessment de sus propios clientes y así, empresas, por ejemplo, de seguros o de ciberseguros. ¿Tú quieres un ciberseguro? Pues déjame, te voy a hacer el estado de madurez. te voy a hacer un assessment con Prowler y depende de lo que saques, va a pagar más o va a pagar menos. Eso ya está pasando hoy en día. Lo que hago yo, si es que yo uso Prowler y uso mi herramienta y luego hay otra parte del proceso que es pues, el proceso, digamos, manual, ¿no? De escalado, pero darte los findings, darte los checks, es una bendición, ¿no? De hecho, no conozco otro software libre más de algún español por ahí, pero que al final no es tan completo porque no tiene todas las nubes. Lo bueno de lo tuyo es todas las nubes, porque el futuro, yo siendo Windowsero o pro Microsoft la broma, pero el futuro es en entorno híbrido y entorno multicloud. O sea, Sí. no me hagas elegir A o B, si es que ya tengo todo. Sí, por desgracia es así. Yo siempre recomiendo que no se haga, pero a veces no queda más remedio. ¿Pero por qué? Porque quiero decir, porque AWS... Que no se haga porque es muy caro. Es muy caro y es muy difícil. Pero puedo aprovechar las bondades de cada uno. Claro, por eso se hace. Porque tener Claro. un HubSpot en un SaaS, en nube, es nube. Me van a dejar hacer lo que yo pueda. No voy a poder hacer A ver, nada. yo entiendo que Pero hay también es nube. que hay gente que prefiere utilizar BigQuery en Google Cloud y otra gente que no te queda más remedio que tener el Entra ID en Azure y luego dices, sí, pero todo mi Kubernetes y todo mi En AWS. AWS. Yo entiendo que Sí. haya empresas que necesiten eso y además que hay así. Por eso nosotros como vendor, como proveedor de soluciones de seguridad, tenemos que ser multinube. Pero si yo tuviese una empresa que tengo que montar mis aplicaciones en una nube, elige a solo una. Lo tengo clarísimo. No hay ninguna que yo sepa, ningún framework de cumplimiento que te diga que tienes que tener múltiples nubes. No, eso no era como antes, que te decían que tuvieras diferentes fabricantes. Ah, Pero es que es a muy pesar de- difícil. Es que saber de seguridad en Azure y luego saber de seguridad en AWS bien y tener controlado tal, no es fácil. Pero al final No está es hablando de fácil. OAuth 2, aunque Microsoft se lo suelta como quiere, pero al final son las peculiaridades y los sabores concretos. Pero es como, por ejemplo, salvando las distancias, claro, el EDAP. Claro, Active Directory no es el EDAP. No, no te estoy hablando de la autenticación, no solo de la autenticación. Te hablo de el acceso a los recursos, las políticas de recursos. Pero hoy en día, por ejemplo, tú puedes, desconozco más de la parte AWS, pero tú puedes perfectamente orquestar un despliegue desde Azure, un despliegue con máquinas mixtas en AWS también, por ejemplo. Tú puedes decirle, oye, balanceame la carga y aquí para esta región desvíame el tráfico por la CDN y que aquí respondan estos hosts de... Sí, desde el punto de vista computacional, 100%, sí. Yo estoy hablando más desde el punto de vista de Identity and Access Management, de la propia nube. ¿Vale? Porque yo puedo hacer con el acceso condicional, yo puedo hacer la política, no sé la granularidad, no sé el fine tuning que tiene a la hora de fine tuning contra AWS, pero yo puedo meter en el acceso condicional de Azure componentes de AWS. Eso a ese nivel no te sé decir. Se puede orquestar. Pero bueno, lo que está claro, al final estos son preferencias, pero lo que está claro es que tenéis que responder a las necesidades, y las necesidades ahora mismo son todos los. Y es todos los complejo, entornos. es muy complejo. Y luego también, pues eso, lo que tú dices, que hay nubes que hablan unas con la otra y es bastante. La hiperconvergencia de la nube, ¿no? Sí, ¿no? Como cuando nos vendieron Kubernetes porque iba a resolver el multicloud. Sí. Y ahora te ciñes con tu OAKS o el otro. Claro. Ya llevamos 3 preguntas. Bueno, nos quedamos aquí hasta mañana. Una de las preguntas era el estado de madurez de las compañías, porque claro, hablas con compañías de todo el mundo. No sé si tienes ese sabor del estado de madurez de las empresas, entendiendo a España como empresa quitando el IBEX 35. Es decir, no sé si estás saltando de ese sabor. Yo el sabor que tengo es que desde grandes empresas, quitando el IBEX 35, grandes empresas y pequeñas, el nivel de seguridad de madurez del cloud es bajo, muy, muy, muy bajo. Así es. Porque todavía no existe ni la conciencia. Así es. Y porque hay una
un concepto muy difícil de aprender, que es el modelo de responsabilidad compartida. La falsa sensación de seguridad del modelo de responsabilidad. Claro, entonces, ni para los que llevamos desde que empezó la nube casi, incluso que hemos trabajado en las nubes, y es fácil entender a quién le pertenece esto o lo otro, quién tiene la responsabilidad de securizar esto o lo otro. Ahora vete a Azure o vete a Google Cloud o vete a... Es muy complicado saberlo, porque hay una línea muy borrosa entre los diferentes servicios. Servicios como serverless, como Lambda, por ejemplo, o como cualquier tipo de servicio que sea casi 100% gestionado en Azure. Entonces, eso que tú crees que funciona o que tú te crees que va a estar seguro sin tocarlo, no está seguro. No sabes si estás compartiendo luego por ahí una RHC en medio, claro, por ahí con no sé qué. Yo estuve un tiempo en el equipo de respuesta a incidentes de AWS y ves gente que había accedido a las landas de otros. Ves dramas y dices, no, pero es que yo pensaba que porque como estaba en AWS... El aislamiento que había... todo era... No, mira, es que eso te correspondía a ti. Lo has aislado tú. Ese check de decir, no publicarlo, ¿no? Te correspondía a ti. Entonces... Algo que hacemos nosotros y que es parte de nuestro trabajo, aunque debería ser el trabajo de los proveedores, no de los fabricantes, digamos, de soluciones de seguridad, es que la seguridad por defecto sea mejor. Eso obviamente es muy difícil porque la seguridad por defecto mejor, acuérdate del S Linux en Red Hat, que empezó Red Hat o que empezó CentOS y demás. O lo quitaba o no funcionaba. Exacto. Entonces, eso no es fácil, pero la nube... Por eso digo que es tan necesario herramientas como Prowler o cualquier herramienta que sea fácil de acceder, porque si Prowler lo detecta, es tu responsabilidad. Lo tengo claro. Y que entonces, luego... ¿resuelve, digamos, el problema de la seguridad compartida? Pues no sé si lo resuelve, pero por lo menos lo deja mucho más claro. Y que luego, aparte, que en esta cosa, lo hablábamos antes, yo lo llamo el fix de basic, ¿no? Porque en la ciber hay un fix de basic, ¿no? Te va al entorno on-prem y las mismas cosas de hace 25 años son las carencias de hoy en día. Llámame la complejidad de la clave, ahora llámame que no has puesto MFA, pero el fix de basic es el mismo, ¿no? Entonces, hoy en día, incluso para el cloud, y tú estabas hablando de que has participado en proyectos con el CNI o DNS, o no sé hasta qué puedes contar, pero al final ya hay muchos compliance, están los syscontrol, hay normativas, que hay los blueprints, los policies, entonces eso está ahí y vosotros bebéis de ahí y me lo dais. Es decir, porque si yo al final, si necesito un esquema regulatorio, no sé si vosotros lo llamáis NS alto, lo llamáis NIS o lo llamáis, pero seguro que hay una pestaña ahí que me diga, oye, claro, ¿cómo estoy ante este compliance? Entonces, no inventes las reglas de Kino, porque yo a mis clientes, yo les vendo un Kino compliance, que es una mezcla de varios compliance. He cogido lo mejor de cada cosa, más algún setting mío, un best practice del fabricante, una recomendación mía. Entonces yo me he inventado ahí un compliance, pero no hay por qué inventárselo ni por qué contratarme a mí. Te vas allí y te dice, oye, ¿cuál es el blueprint para este tipo de servicios? Y si Prowler me dice, oye, ¿lo cumples? No lo cumples. Yo digo, no te leas el PDF y lo crees. Pásate el compliance con una herramienta y a partir de ahí construyes lo que te falta. Te está diciendo lo que tienes mal. De hecho, nosotros en Prowler hemos hecho tenemos el NS implementado multicloud, el NS categoría alta, que es lo que tiene que ver, que el único válido, digamos, en la nube, para cualquier proveedor de la nube, lo tenemos soportado y todo el mundo puede ver su postura de seguridad del NS en 5 minutos. Lo tenemos también hecho, que el NS categoría alta equivale al NIS2, ¿no? Se lo digo NIS2. A la gente. Entonces, pues digamos que matan varios pájaros de un tiro teniendo eso. Y te explicábamos paso por paso, sección por sección, todo eso, porque ese mapping ya colaboré yo con eso cuando yo trabajaba en AWS y ahora en Prowler, pues lo hemos implementado todo en Prowler para todas las nubes. Y aparte de eso, entendiendo por eso te digo, está muy bien que tú lo hayas hecho. Nosotros hemos hecho el nuestro propio, viendo que nosotros soportamos pues, más de 50 compliance frameworks, desde la ISO 27001, la SOC 2 Type 2, lo que tú todas digas. Las siglas incluso y los de alemanes. Incluso de Corea, lo han hecho los propios coreanos para Prowler, de un montón de sitios. Y nosotros, con todo eso que hemos aprendido, hemos hecho uno que además está basado también en pesos. Lo hemos llamado Prowler Threat Score, ¿no? Lo hemos basado en pesos. Porque, ¿qué pasa con compliance? Que te da una falsa... Si tú ves un 99% en el CIS, por ejemplo, o en lo que sea. Hay falsa sensación de seguridad. Y
¿Y qué pasa si ese 1% resulta que es un bucket que tiene las nóminas de los empleados y está abierto a Internet? Es que la ley de Murphy te Pues dice que por dónde te crees que tienes mucha seguridad y lo más importante, no lo tienes protegido. Entonces hemos hecho nosotros, hemos implementado, aprendiendo de todo eso, en 4 pilares fundamentales, pero si tiene algo gordo, tiene un peso gordo y te va a salir un rojo así de grande. Sí, un análisis de riesgo ahí un poco. Claro. Entonces, por simplificar un poco, que lo importante va a seguir siendo importante y no es un porcentaje, sino que tiene un impacto grande en tu validación. En esta herramienta se adolece algo así, porque cuando hablas con las empresas, por ejemplo, de análisis de vulnerabilidades, las clásicas de toda la vida, cuando te hablas de CVE y similares, al final el contexto de la empresa, hay alguna en la ecuación del riesgo no es real, ¿no? Entonces muchas veces te vemos un finding que es high, pero estamos hablando de un entorno sin exploit público, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Entonces una herramienta que me dé ese score con ese peso, con algo más de inteligencia que la criticidad, impacto y no sé qué, se agradece. Eso ahora mismo lo estamos también mejorando con IA. IA es bastante bueno para darle un contexto y le da un riesgo. Y en un contexto, pues ya te dice, bueno, sí, esto es más o menos importante. De hecho, en Prowler ahora te dice lo más importante que tienes que hacer, porque cuando tenemos tantos checks generan miles de findings. Entonces te decimos, bueno, todo esto está muy bien, pero mírate esto y esto y esto, porque si no, va a tener un problema gordo. Y sobre todo, porque tú, por ejemplo, te pasa una herramienta de un baseline de, por ejemplo, el fabricante de Microsoft y te dice, oye, tienes que tener un private endpoint. Ya, pero el private endpoint, ¿cuánto me mejora la seguridad con respecto a tener un grupo de seguridad? O cuánto me mejora en cuanto a un firewall, cuánto es el coste económico, el coste del cambio y cuál va a ser el impacto, ¿no? Entonces, ese finding de ponme el Azure Firewall, a lo mejor realmente me lo está diciendo la herramienta de Microsoft, pero para venderme ese producto, porque su escenario perfecto es que se lo compres todo. No sé si me sigue. Muchas veces cuando hablas de NIS 2 en Microsoft es un catálogo de productos o servicios a contratar. Cuando seguro que se podrá hacer con esos productos, pero a mí, por ejemplo, yo a mis clientes lo que les vendo es con el nivel de licenciamiento que tú tienes ahora mismo, vamos a llegar a la cota más alta que puedes. Que si montas la E5 con IP Information Protection 2 y no sé qué y no sé cuánto más pagues vas a tener más productos. Pero con lo que tengo ahora, ¿hasta dónde llegaría? ¿No? Eso es una parte muy importante de estas herramientas porque me va a decir, oye, tu postura de seguridad podría mejorar haciendo esto y esto. No me estás diciendo comprando este producto, porque tú hablas con el de Microsoft. Nosotros somos agnósticos. Te dice que le compres productos. Sí, totalmente. Y nos basamos en cómo estás configurado, no en lo que tienes comprado. Tony, se nos ha dado el tiempo. Vaya. Hemos pasado 3 preguntas, no hemos llegado a las personales, de verdad. O sea, de verdad que no hemos llegado a las personales, que son las que a mí más me gustan, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que hemos hablado de tecnología y hemos hablado de cloud, porque creo que es una de las misiones que tú estás diciendo de Prowler, pero creo que al final lo que estamos hablando es de cloud y de sobre todo en el mundo de la ciberseguridad, donde hoy en día parece que todo es CTF, hacking, N más puertos, servicios, vulnerabilidad, escalada, movimiento lateral y persistencia, que entendáis que la ciberseguridad cloud existe, que no es el futuro, que es el pasado, que el cloud, que todas las empresas tienen cloud, hasta incluso las que no lo saben. Entonces, ayudar a la gente a que conciencien que existe el problema de la seguridad cloud, creo que ya hemos puesto nuestro granito de arena. Si encima te puedes ir a Prowler y buscar la solución de software libre y utilizarlo, probarla de demo, o entrarle por privado de un voucher de prueba de la gratis, ¿no? Perdona ya. Si hay un trial ahí súper chulo, o te vas a GitHub y te lo descargas. Y te los cargas, ¿no? Entonces, tenemos 2 minutitos. ¿Emplearías 30 segundos en algún consejo para esa gente que nos escucha? Consejo de informática o de la vida. Aprovecha que tenemos millones de seguidores. Bueno, pues que hagan lo que hagan, que lo hagan divertido. Si están empezando ahora en la informática, la ciberseguridad, disfrutan mucho. Mola un montón los primeros años y los segundos años también mola. Y es una forma de vivir esto que hacemos nosotros. Entonces, que se dediquen a aprender mogollón y a disfrutar. Que nos vamos haciendo mayores y mira atrás y dices, joder, qué bien me lo he pasado, macho, aprendiendo y leyendo los libros y hackeando 1000 cosas, ¿no? Tener esa pasión es un superpoder. Eso no te lo paga nadie, ni te lo compra nadie, ni lo puedes comprar tú. Eso te
Te lo puedes sacar tú solo. Además es innato, es como cuando dicen, como yo digo la broma en Google, ¿cómo ser gracioso? Mira, tú eres gracioso o no eres gracioso, no puedes aprenderlo, ¿no? Entonces esa pasión Bueno, la tienes. salvo los de Murcia, ¿no? Puedes hacer un curso, los de Murcia lo tenemos en un plugin. No hablamos bien, pero somos la hostia. Entonces, muchas gracias por todo, Tony. Una vez más, agradeceros el tiempo que estáis aquí. Si habéis aguantado hasta aquí es porque os ha gustado. Pero os lo vuelvo a decir, por favor, escribid en los comentarios. Oye, me ha gustado mucho. Podéis contactar con Tony. Tony luego mirará, me imagino, los comentarios y pues, oye, esta ayuda, esta sugerencia, o Kino, has pronunciado mal algo, lo que sea. Comentadnos lo que queréis, comentadnos qué gente queréis que venga. Al final, este es un trabajo que la verdad que nos lo pasamos muy bien, pero lo que queremos es que disfrutéis vosotros, ¿vale? Otra cosita es pues, que nos apoyéis. ¿Cómo? Pues podéis enviarnos PayPal, invitarnos a café, todo lo que queráis, pero una cosa más económica sería pues, que te suscribieses, que le dieses al botón, campana y lo que lo compartes, y de esta manera podemos llegar a más gente, porque como habéis visto, esto no se trata de vender productos o servicios, se trata de que conozcáis y de que vosotros opinéis. Entonces, me enrollo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente aventura.